Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver y vamos a continuar con nuestra serie de capítulos de neurología. ¿Sí? Decirles primero que nada que toda la información fue sacada de libros de medicina interna. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con ataxias, parestesias espásticas y enfermedades de la neuromotora. También recalcar que esto es una guía general y una guía rápida a la vez. ¿Sí? Si ustedes quieren profundizar en la información, quieren saber más cosas, entonces tendrán que recurrir al libro. De igual manera, no se preocupen que voy a dejar la bibliografía en el cual yo saqué esta información, ¿sí? Así que, sin más, empecemos. Entonces, recordando que a nivel neurológico, el diagnóstico se puede hacer de manera que podemos dar un diagnóstico etiológico, un diagnóstico sindrómico o un diagnóstico, en este caso, topográfico, ¿sí? Y lo vamos a dividir en tres grandes síndromes neurológicos que orientan justamente a la localización de la lesión. Podemos decir que sea topográfico, como por ejemplo las patologías relacionadas a la ataxia tendrían que ver o involucrar generalmente al cerebelo, ¿sí? Las parestesias espásticas relacionadas a la vía piramidal, como por ejemplo la motoneurona superior, la enfermedad de la neuromotora, en donde ya tenemos una alteración en la motoneurona tanto superior como inferior, ¿sí? Y evidentemente el análisis clínico permite identificar el nivel del sistema nervioso afectado. Vamos a iniciar con un caso clínico breve, en este caso, ¿sí? En donde tenemos un paciente masculino de 55 años que consulta por una dificultad progresiva para caminar, torpeza en manos, caídas frecuentes, lenguaje lento y entrecortado. Y el examen presenta una marcha inestable, una disartria, hiperreflexia, Babinski positivo y fasciculaciones en lengua. Bien. Vamos a iniciar con las ataxias. ¿Y qué son las ataxias? Bueno, la ataxia más que nada es la alteración de la coordinación del movimiento voluntario, no explicada por debilidad muscular, ¿sí? Dentro de las ataxias existen tres tipos, en donde que la más importante, en este caso, va a ser la cerebelosa, pero también tenemos una sensitiva, también tenemos una vestibular, entre otras. En cuanto a la ataxia cerebelosa, siempre es importante saber la fisiología, ya que de esa manera nosotros podemos llegar a entender la clínica del paciente y poder también razonar el diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que el cerebelo coordina la precisión del movimiento, el equilibrio, el tono muscular y la coordinación entre el ojo y la mano. ¿Y cuál sería una causa entonces? Bueno, son varias, como por ejemplo el alcoholismo crónico, el ACV a nivel del cerebelo, ¿sí? La esclerosis múltiple también es una causa de ataxia cerebelosa, los tumores en la fosa posterior y las degeneraciones hereditarias. ¿Cuál sería la clínica, doctor? Bueno, la clínica es bastante florida, con marcha atáxica, ¿sí? En donde el paciente tiene una base amplia, o sea, que abre las piernas, obviamente para no caerse hacia los lados, una dismetría, o sea, una alteración a la hora de, por ejemplo, le decimos que se toque la nariz y se pasa de largo, ¿sí? O no llega a la nariz, el dedo, ¿sí? Entonces no logra poder llegar precisamente a la nariz, vamos a decir, ¿sí? Esto es una maniobra, índice nariz, de la parte semiológica. También la ataxia cerebelosa se caracteriza por un temblor de intención, por disdiadococinesia, hipotonía, nistagmo, disartria escandida, ¿sí? Igual, ya vamos a ver qué significa disartria escandida, porque quizás nunca escucharon, o los que escucharon ya saben qué es, pero va más que nada para la gente que nunca escuchó este término. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? O le voy a explicar qué quiere decir eso, esa disartria. Entonces, algo importante que lo puse en negrita es que la ataxia no mejora con la mirada cerrada, ¿sí? Al cerrar el ojo, pues este desequilibrio aún persiste. Dentro de la ataxia sensitiva, lo que va a suceder es que se van a lesionar los cordones posteriores. Por anatomía, seguramente ya saben, ¿no? Por un compromiso de los gases de Gall y de Burdach, o de cuneiforme, o gracilis, también se lo conoce de la anatomía antigua, ¿sí? Con ese nombre quizás no lo conocen como Gall y Burdach, sino gracilis y cuneiforme. En cuanto a la clínica, una marcha tabequia, que ya se vieron en la clase de semiología, como es esta marcha característica. Entonces, la pregunta para ustedes, y que pongan en los comentarios cómo era la marcha tabequica. Tabequica o tabética. Empeora en la oscuridad, evidentemente, ya que al perder la propiocepción y encima en un ambiente oscuro es casi como andar con los ojos cerrados, no vas a ver dónde está el suelo y evidentemente empeora. Entonces hay que preguntar eso en la historia clínica, en la anamnesis al paciente, ¿sí? Durante la noche tiene problemas para lograr caminar
Y el paciente puede decir, sí, doctor, a la noche es como que me cuesta más caminar y tengo miedo de caerme, entonces me quedo quieto, me quedo en la silla, me quedo en la cama, llamo a un familiar, ¿sí? Entonces hay que indagar de manera inteligente y dirigida a la patología. Y por otro lado tenemos la ataxia vestibular, que se caracteriza por vértigo, nistagmo e inestabilidad. Dentro de lo que son las parestesias espásticas, tenemos que saber obviamente la definición, y es la debilidad de miembros inferiores por lesión de la motoneurona superior. Se va a dar justamente por lesión a nivel de la vía córtico-espinal, ¿sí? La corteza motora, la cápsula interna, el tronco encefálico o la médula espinal. ¿Sí? Cualquiera de estas 4 estructuras que acabo de nombrar, si ocurre una lesión, ojo con una parestesia espástica. En cuanto a la clínica, hablamos de una debilidad espástica, hiperreflexia, clonus, Babinski positivo y marcha en tijera. O marcha en os, también se lo suele conocer, ¿sí? Ya que el paciente tiene una hiperextensión del miembro y evidentemente camina en forma de semicírculo, vamos a decir. ¿Y cuáles serían las causas, doctor? Bueno, una esclerosis múltiple, compresión medular, ELA, ¿sí? La forma inicial más que nada de la esclerosis lateral amiotrófica, y paresias espásticas que son de tipo hereditarias, o sea, en cuanto a frecuencia, eso sería lo menos frecuente a recordar. Algo muy importante dentro de las enfermedades de la neurona motora, tenemos a la esclerosis lateral amiotrófica. He dedicado una clase solo a esta patología, así que por eso no es que hay mucha información de dicha entidad clínica en esta presentación, ya que, como digo, hay una clase entera que lo pueden ver en mi perfil, sí, que ya está subido al canal. Entonces vamos a definirla como una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta tanto a la motoneurona superior y a la motoneurona inferior. Recordar más que nada la fisiopatología se va a dar por una degeneración progresiva de neuronas motoras en corteza motora, tronco encefálico, médula espinal. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, la clínica de la motoneurona superior, dijimos espasticidad, hiperreflexia, Babinski, de la inferior, atrofia muscular, fasciculaciones, debilidad, flácida. Y algo muy importante también es la coexistencia de signos de neurona superior e inferior. Y en cuanto a los tipos clínicos, ¿sí? Puede ser vulvar, espinal o mixta. El diagnóstico es clínico, es en base al interrogatorio, al examen físico, y también ya dejando para el especialista o dejando para centros especializados un electromiograma, ¿sí? Donde vamos a ver denervaciones activas y crónicas. En cuanto al tratamiento, la verdad no existe un tratamiento curativo, ¿sí? Un tratamiento no curativo, ¿sí? Más que nada un tratamiento, vamos a decirlo, ¿no? De esta manera, sintomático, un tratamiento que va a aliviar los síntomas que tenga el paciente y signos, como manejo nutricional, soporte ventilatorio en caso que sea necesario, y drogas, ¿sí? Encargadas de detener la progresión de la enfermedad. También tenemos la esclerosis lateral primaria, que se da solo en la motoneurona superior, dando una espasticidad pura. Y evidentemente ya en esta clase de neurología vamos a ver de manera breve, ¿sí? Lo que es el síndrome de motoneurona superior y el síndrome de motoneurona inferior. Entonces, algo muy importante es saber la localización de la lesión. En la lesión de la motoneurona superior puede ser en la corteza, en la cápsula interna, en el tronco encefálico, en el tracto córtico espinal, en la médula espinal, por encima del asta anterior. En cambio, en el síndrome de motoneurona inferior, ¿dónde va a estar la lesión? Bueno, la lesión va a estar en el asta anterior de la médula, en la raíz nerviosa, en el plexo, en el nervio periférico o en los nervios craneales motores, ¿sí? Y el déficit motor, bueno, en el síndrome de motoneurona superior vamos a tener paresias o plejías de tipo espásticas. En cambio, en la inferior vamos a tener también paresias o plejías de tipo flácida. ¿Cómo va a estar el tono muscular? En una lesión superior va a estar aumentado, ¿sí? De ahí que decimos todo el tiempo espasticidad. Cuando pensamos en superior, pensamos en espasticidad. En cambio, si pensamos en inferior, suele ser más que nada hipotónico o incluso flacidez. Y los reflejos osteotendinosos, importante, ¿no? Va a estar, en el caso de la superior, van a estar aumentados, ¿sí? O, en término más técnico, con hiperreflexia. Y en la inferior, disminuidos o abolidos. O, decimos también, hiporreflexia o arreflexia, en el caso de que ya no contemos con respuesta. Como vemos, es como que son como doble caras, ¿no? O sea, son dos polos diferentes, uno está aumentado, otro disminuido. Entonces, si uno lo piensa así, es mucho más fácil también a la hora de estudiar, a la hora de acordarse en una guardia, ¿sí? Dónde está la lesión. Reflejos cutáneos abdominales, la verdad, no lo puse en negrita porque no me parece tan relevante. Van a estar disminuidos o abolidos en la motoneurona superior, y en la inferior van a estar conservados o abolidos según la localización de la lesión.
El clonus va a estar presente en la lesión superior, ausente en la inferior. El Babinski va a ser positivo solo en la superior, generalmente. La atrofia muscular leve o tardía en el caso de la superior, más que nada por desuso. Y en la inferior va a ser marcadamente y precoz por denervación, ¿sí? Esta atrofia muscular. En cuanto a las fasciculaciones, solo van a estar frecuentemente relacionadas a la inferior. Las fibrilaciones, esto se ve en el electromiograma, presentes en el motoneurono inferior. La distribución de la debilidad generalmente es segmentaria o según nervio afectado en la inferior y predominio en grupos musculares extensos en la superior. La marcha característica es en la superior espástica en tijera o hemipléjica o hemiparética. En cambio, en la inferior se da más que nada una marcha de pie caído o debilidad localizada. La respuesta plantar, Babinski positivo, dijimos en la superior, y flexor normal en la inferior. Luego tenemos los estudios de electromiograma y esto sí es importante también, por eso lo puse en negrita, las enfermedades típicas, ¿sí? Muy importante. Si viene mi paciente, yo ya tengo que tener diagnósticos diferenciales en mi cabeza. Entonces, por ejemplo, sería uno de ellos, más que nada por el componente superior, una ACV, ¿sí? Que comprometa la corteza, la cápsula interna, el tronco encefálico, el tracto corticoespinal, etcétera, etcétera. La esclerosis múltiple también, las mielopatías y la parálisis cerebral. En cambio, al síndrome del motoneurono inferior, también el ELA, ¿sí? En el componente inferior, Guillain-Barré, pielomielitis, neuropatías, atrofia muscular progresiva, entre otras patologías. Entonces este cuadro comparativo es bastante completo, en el cual si quieren capturar, tomar una imagen y si quieren también agregarle más información lo pueden hacer, ¿sí? Pero esto, como digo, es una guía rápida para que lo tengan presente y no olviden la diferencia entre un síndrome de motoneurona superior y un síndrome de motoneurona inferior. Ahora vamos a ver un poco de las ataxias, ¿sí? Ya en un cuadro comparativo bastante amplio, ¿sí? En donde recordemos que primero vamos con la ataxia cerebelosa, donde va a estar la lesión en el cerebelo o sus conexiones, ¿sí? Más que nada el mecanismo fisiopatológico, como dijimos, alteración de la coordinación motora, la base de la sustentación, en este caso de las piernas, va a estar muy aumentada, la marcha va a ser más que nada irregular, briosa, etc. Romber negativo o poco útil en este caso. La dismetría va a estar presente, la disbía dococinésica presente, el temblor de intención va a ser bastante característico, la disartria escandida. Generalmente acá puse, ¿sí?, la palabra clave, que esta disartria se da justamente con el habla, ¿sí? Por ejemplo, va a decir doctor, doctor, como que tiende a repetir palabras, ¿sí? No puede decir buen día, doctor, va a decir buen di, doctor, ¿sí? Es bastante característico esta disartria. Y los ejemplos típicos, justamente una degeneración cerebelosa, alcoholismo, tumores, esclerosis múltiple, ACV cerebeloso, entre otros. La ataxia sensitiva o propioceptiva se va a dar por alteración en los cordones posteriores, raíces posteriores o nervios periféricos, por pérdida de la información propioceptiva. La base de sustentación también va a estar aumentada. La marcha va a ser galopante. El romber, en este caso, va a ser positivo, empeora al cerrar los ojos, sí, de forma muy marcada. La propiocepción alterada, sin duda, la sensibilidad vibratoria va a estar disminuida, donde vemos en pacientes con déficit de B12. ¿Sí? Entonces, un paciente anémico, hay que pensar que si tiene alteración propioceptiva, cuidado, podemos estar frente a una ataxia también. El tabes dorsal, la neuropatía diabética, todo diabético que tenga problemas de propiocepción también, hay que pensar que ya hay un compromiso a nivel del cordón posterior. Y mielopatías posteriores. Dentro de la ataxia vestibular, hablamos de lesión en el sistema vestibular periférico o central. Aquí el nistagmo es muy frecuente, el vértigo sí, generalmente el vértigo es el síntoma principal, y acá tienen que recordar la diferencia entre un vértigo y un mareo. Eso es fundamental. Y el ejemplo, neuritis vestibular, labirinthitis, enfermedad de Meniere, ACV vestibular. Evidentemente la ataxia vestibular se la clasifica en periférica, que sería lo más, podemos decir, leve, moderado, y la ataxia vestibular central, en donde ya hablamos de ACV, de problemas tumorales, etcétera, ¿sí? Problemas más serios, entonces podemos decir más graves, para que de esa manera se lo relacionen. Bueno, un cuadro comparativo para diferenciar en la guardia. Viene el paciente, ¿tiene vértigo? Sí. ¿Tiene nistagmo? Sí. Entonces pensamos más que nada en algo vestibular. ¿Sí puede ser algo cerebeloso? Sí, también. Pero si ninguna de estas dos preguntas no, la respuesta es no por parte del paciente, pensamos en algo sensitivo. Ahora, si tiene dismetría, esa capacidad de no lograr coincidir el dedo índice con la nariz, por ejemplo, con esa maniobra, si la respuesta es sí, si nosotros vemos, pensamos en algo más cerebeloso, ya que el cerebelo, como dijimos, se encarga de la coordinación. Y el romber, ¿sí? Vimos a
al paciente que realice el Romer positivo, la maniobra de Romer, el cual va a ser positivo en la sensitiva y también en la vestibular. Empeora mucho al cerrar los ojos, generalmente la sensitiva y la vestibular suelen empeorar bastante, tienen alteración de vibración y posición articular, generalmente la sensitiva sí, y tiene disartre, solamente en la cerebelosa encontramos este tipo de disartre. Ahora sí estarán preguntando, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, la ataxia no tiene un tratamiento único, va a depender de la causa siempre. Entonces, si pensamos en una ataxia cerebelosa, podemos decir, si el ACV, si es un ACV cerebeloso, hacemos reperfusión, antiagregantes, rehabilitación. Si es esclerosis múltiple, corticoides en brotes. Si es alcohólico, tendríamos que hacer, evidentemente va a ser difícil, pero la suspensión del alcohol, más tiamina, en el caso que requiera, del tumor, cirugía más menorradio o quimioterapia, y si es degeneración, más que nada rehabilitación, ya que no suele tener un tratamiento curativo. En cuanto a la ataxia sensitiva, déficit de B12, damos vitamina B12 intramuscular. Neuropatía diabética, generalmente el control glucémico y también el control de la enfermedad. El TAVES dorsal, ¿sí? Generalmente damos penicilina, aunque el TAVES dorsal ya no es tan frecuente, pero también hay que considerar esta causa. En cambio, la ataxia vestibular, neuritis vestibular, damos corticoides, más rehabilitación vestibular. La enfermedad de Meniere, hacemos restricción de sal, diuréticos y beta-histina como medicación. Y en el vértigo agudo, generalmente antieméticos y vestibulopresores por pocos días. En cuanto al diagnóstico diferencial y conclusión, bueno, podemos pensar entonces en mielopatía cervical, esclerosis múltiple, neuropatía, mielopatía y tumores medulares. En cuanto a la conclusión, la ataxia indica lesión cerebelosa, sensitiva y o vestibular. ¿Sí? Entonces, si pensamos en ataxia, el problema puede estar en el cerebelo, a nivel sensitivo o a nivel vestibular. Las parestesias espásticas indican una lesión de la motoneurona superior. La ELA combina signos tanto de motoneurona superior e inferior. La localización clínica sigue siendo la herramienta diagnóstica más importante en neurología. La combinación de signos permite también diferenciar enfermedades centrales, que pueden ser más graves, sin dudas, de las periféricas. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias por tu atención. Nos veremos en la siguiente presentación, ¿sí? Y para eso, suscribirte, activar la campanita si YouTube te avisa cuando subí el otro capítulo de esta serie de neurología. También no olvides darle me gusta y compartir con el personal de salud que creas que le sirva esta información. Y también comenta de dónde estás viendo este video, qué te pareció el video, y si tienes alguna duda o pregunta, o si crees que faltó algo en la presentación, puedes comentarlo y yo estaré respondiendo a la brevedad, ¿sí? Así que sin más, les deseo un muy buen día, un muy buen fin de semana o una buena semana para todos, ¿sí? Así que sin más, me despido de ustedes. Chau, chau.